estando a 12 minutos de las 15 horas. Vamos a ir arrancando. Después de un almuerzo, espero que haya estado rico el patio gastronómico. Levante la mano quienes probaron los ricos sabores del patio gastronómico del CPC. La mayoría. Un aplauso para el patio gastronómico, la economía social y la agricultura familiar. Bueno, como pudieron ver, abajo hay oferta de pescado de río, harinas agroecológicas, nueces agroecológicas, quesos, todo de la agricultura familiar, organizado por el equipo de ICAB, con un humilde aporte de la Secretaría de Economía Social de la provincia, a quien represento en esta oportunidad. Mi nombre es Matías Daneri, estoy a cargo de la Dirección de Comercialización para la Economía Social en la Secretaría de Economía Social del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia. En esta oportunidad, en calidad de moderador de las importantes presencias que tenemos hoy aquí, en el panel Consecuencias de la concentración del mercado de alimentos, en el marco del Congreso. Gracias, Pablo, y a todo el equipo por la invitación. Aquí hoy nos acompañan Hernán Lechter, que es contador recibido con mención especial en la Universidad de Buenos Aires, magíster en Economía Política por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, vicepresidente de YPF Litio. Además, dirige el Centro de Economía Política Argentina y es docente de la Universidad de Buenos Aires, la Universidad Nacional de Rosario y la Universidad Nacional de Avellaneda. Va a ser quien va a comenzar con las exposiciones. Luego va a seguir Patricia Vaca Narvaja, que es directora del Consejo Económico Social de la Secretaría de Asuntos Estratégicos de la Nación, con amplia experiencia en áreas de defensa del consumidor, habiendo sido subsecretaria de la Nación en dicha área. Además, ha sido embajadora en México. Y también nos acompaña Diego Montón, que es ingeniero agrónomo de Mendoza, de la Coordinación Nacional del MNSI, Somos Tierra, referente de la Mesa Agroalimentaria Argentina, docente rural y del CEFIC Tierra, Centro de Investigación y Formación Campesina, secretario continental de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo entre 2012 y 2019, integra el colectivo internacional de derechos campesinos de la Vía Campesina Internacional, desde el cual acompañó las negociaciones en Naciones Unidas para la adopción en 2018 de la Declaración de Derechos Campesinos y otras personas que trabajan en áreas rurales. Actualmente es también presidente del Consejo del CIPAF de INTA. Dicho esto, con esta introducción, le damos la palabra a Hernán para comenzar con las exposiciones. La idea es que sean consecutivas las exposiciones y dejemos las preguntas para el final. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, buenas tardes a todas y todos. La idea de lo que quiero contarles tiene que ver con mostrarles la dinámica o la estructura oligopólica que tiene, sobre todo, el segmento de los alimentos en la economía argentina. Es algo que ustedes sin duda que lo saben, pero a veces los datos ayudan a ilustrar algunos de estos debates. Si uno tuviese que ver, me interesa arrancar por esto. Este es el dato de inflación del último mes. Como ustedes verán, el rubro que más aumentó, 15,6, fue alimentos. Y si uno tuviese que revisar las razones, permítanme arrancar 2 segundos por esta cuestión, uno podría englobar en 3 grandes grupos de temas. En 2 de ellos no me voy a meter, solo los voy a mencionar, pero voy a ir al que nos compete hoy, que es la estructura oligopólica. Los 2 que solo quiero mencionar son: la Argentina históricamente tiene un problema estructural vinculado a lo que se denomina restricción externa. Esto es, todo el tiempo la economía demanda más dólares que lo que la propia economía genera, y esa tensión se refleja en presiones inflacionarias de distinto tipo, de distinto color y de distinta índole que podríamos describir, pero que no viene al caso en esta cuestión. El otro tema que tiene que ver, insisto, con lo que tal vez más coyunturalmente, en este caso sí,
se refleja en la dinámica inflacionaria en nuestro país en este momento, que es la intervención del Fondo Monetario Internacional en la macroeconomía. Y allí, cuando uno mira agosto, ve que la devaluación es responsabilidad o tiene que ver con los pedidos del fondo, alguna cuestión que tal vez recuerden, el impuesto país, la aplicación del impuesto país que se aplicó hacia finales de julio del mes de julio, hacia finales del mes de julio, y que pegó también sobre el costo de los insumos y demás. Y diría una tercera que tiene que ver con tensiones de índole financiera resultantes de esta especie de... Ustedes saben que el acuerdo con el Fondo Monetario es nosotros le pagamos y después nos devuelven la plata. Bueno, no sé si recuerdan que lo que pasó en este último tiempo es la cuota, digamos, la revisión de marzo que se tenía que aprobar entre mayo y junio y nos tenían que devolver la plata vino el 23 de agosto, el 24 de agosto. Es decir, recién nos la dieron después de las elecciones PASO. Todo el mundo sabe que siempre tenés tensiones cambiarias en cualquier proceso electoral en la Argentina, con lo cual, la verdad, el Fondo Monetario lo llevó a la raya, como se diría futbolísticamente, a la Argentina para que se consiguieran los dólares para pagarle algo que el fondo le debería haber pagado. Obviamente eso trajo reflejado un aumento, por ejemplo, del 40% del contado con liqui. Ahora les voy a mostrar algunos datos que se van a sorprender de todas formas al respecto, pero no es menos cierto que en agosto sucedió eso. Eso también se lo podríamos endilgar a un organismo que se supone que ayuda a que no tengas tensiones financieras, paradójicamente. Podríamos agregar un cuarto que tiene que ver con que, entre otros pedidos, la exigencia de cumplir con la meta de reservas implicó, por ejemplo, que la Argentina, y la meta fiscal, que la Argentina aplicara lo que se llama dólar maíz, o en realidad un dólar soja que no incluía soja. El último la última implementación fue una especie de dólar soja sin soja. Y eso también tuvo impacto inflacionario. Fíjense, 4 razones vinculadas a esa cuestión. Agregamos la cuestión estructural que siempre está presente en la economía argentina. Podríamos encontrar dentro de los distintos sectores algunas otras razones, pero yo quiero abordar una quinta razón, o sexta si se quiere, que es la estructura oligopólica de nuestro país, montada sobre todas esas discusiones que les estoy diciendo. Es decir, la hipótesis que hay detrás de este trabajo es los oligopolios aprovechan las tensiones cambiarias derivadas de la restricción externa, aprovechan las exigencias del fondo, aprovechan las tensiones cambiarias derivadas de las exigencias del fondo para remarcar. Bien, esta es la hipótesis que hay, si se quiere, no expresada de manera escrita en este trabajo, pero finalmente es esa. Este es un debate que hemos tenido con buena parte de la heterodoxia, que durante mucho tiempo ha dicho, no, en realidad la estructura oligopólica lo que hace es subir el nivel de precios, pero los oligopolios no generan inflación y no aumentan porque sí. Bueno, yo quiero poner un poco en jaque esa hipótesis. Quería arrancar, miren, porque pasaron cosas, ¿no? Acá tienen las medidas del impuesto país, por ejemplo. El impuesto país, para el que no se acuerda, era una medida que aplicaba un impuesto del 7,5%. El impuesto país, tal vez si alguien compró dólares o hizo alguna compra con la tarjeta, se acuerda del impuesto país. Bueno, hacia finales de julio el Fondo Monetario le dice, bueno, Argentina, mira, tenés que aplicarlo esto de manera generalizada. Entonces, para importar el PET, supongamos que fuera importado, bueno, tengo que pagar 7,5% de impuestos. Bien. Ahora quiero leerles algunos mensajitos de texto que recibí de algunos empresarios para esa época. ¿A alguien no le aumentaron la chapa 10% en 2 días? A nosotros el dólar para importar subió arriba de 7,5. ¿Por qué hago o traigo a colación estos dos ejemplos? Porque básicamente la remarcación que hubo con el dólar, con el impuesto país, pero que luego también se vio reflejada con la devaluación, es que el aumento de precios casi parece que todo lo que comemos en la Argentina, ahora sí hablando de alimentos, viene de afuera. ¿Sí? ¿Por qué aumenta el azúcar 22% si la devaluación fue del 20%? ¿Qué, la traemos de afuera?
¿no? Es decir, evidentemente, en algunos sectores uno puede decir, bueno, el costo de producción se me incrementó por el impuesto país o tal vez por la devaluación, pero evidentemente también hay otra parte, otra porción del incremento de precios que básicamente la podemos rotular de distintas formas. Avivada, por si acaso, pónganle el nombre que quieran, pero que deriva de las posibilidades que tienen los grandes oligopolios de fijar precios, lo que llamamos habitualmente como formadores de precios. Y que no lo puede hacer el almacenero de acá a la vuelta. Ese es tomador de precios. Cuando hablamos de oligopolios, ¿de qué hablamos? Hablamos de esas empresas que ostentan en producción o en ventas un porcentaje, diría, arriba del 50% de lo que tiene que ver con producción o comercialización. Pero fíjense lo interesante de esto. Ustedes habrán oído por ahí, tuve que subir los precios porque subió el blue, o tal vez el contado con liqui y demás. Fíjense este gráfico. Miren, para el que no llega a leer, la línea de abajo, la negra, es el tipo de cambio oficial. Bien, uno puede decir, bueno, para hacer un producto X, yo necesito, para hacer esta lapicera, necesito algún insumo importado. Bueno, la primera discusión es cuánto tiene de importado, pero supongamos que tiene una parte de importado, bueno, bárbaro. Entonces, ¿hay algún linkeo, una relación con el tipo de cambio oficial? ¿Por qué? Y porque si yo voy a demandarle al Banco Central que me dé dólares, me los cobra 3.50, bueno, es eso, si aumentan los 3.50. Ahora, otros te dicen, no, pero ¿sabés qué pasa? Yo tengo dudas de que cuando quiera volver a hacer la lapicera el Banco Central tenga dólares. Entonces voy a cuidarme de eso y voy a demandar o voy a llevar los precios a un dólar paralelo. Por ejemplo, al blue o al contado con liqui, el que quieran. ¿No? ¿Por qué? Y bueno, aumento los precios para que tenga más pesos, para que si el Banco Central me dice que no tiene dólares cuando yo le voy a comprar los dólares para los insumos de esta lapicera, los pueda comprar en el mercado paralelo. ¿Estamos bien hasta ahí? Bueno, esa es la segunda línea, la roja. Ahora miren los precios dónde están. Perdonen el término, pero les importa 3 carajos el tipo de cambio oficial y el blue. Ojalá hubiesen aumentado al blue. Es falso que los precios se forman en los dólares paralelos. Es más, incluso hacia el final de la curva, en agosto, tienden a acercarse por la devaluación del dólar oficial y la suba de los dólares paralelos. Sin embargo, todo eso que uno encuentra en el medio es lo gané por si acaso. Me lo gané por si acaso. En el mientras tanto yo gané. Es más, si miro la cobertura del dólar futuro, de nuevo, pensando en que eventualmente yo quiero hacerme de dólares para el día de mañana, si no tengo acceso a dólares, o me estoy haciendo una cobertura con la típica operatoria de dólar futuro, hacia el final se juntan, como decía recién, pero en el medio ganaron siempre. ¿Qué cobertura hicieron? Eso se llama margen de rentabilidad. Bueno, un poco la idea es poder mostrarles esto. ¿Qué pasa así en la Argentina? ¿No? Yo tengo un problema con que pasa cualquier cosa. Podríamos cambiarle arriba y en lugar de el dólar sube un peso, poner los salarios aumentan o agréguenle casi cualquier cosa de aquellas cosas que discuten rentabilidad finalmente con el sector empresario y vamos a llegar a las mismas conclusiones. Bueno, acá es raro que diga esto, pero yo no suelo coincidir mucho con el fondo, pero es casi una reivindicación de aquellos que decíamos, ojo, porque los oligopolios en la Argentina, en el mundo y demás, suelen tener que ver con la cuestión de precios. Bueno, en medio, esta noticia debes tener un par de meses atrás, para el fondo el aumento de las ganancias de las empresas explica buena parte de la inflación reciente. Ah, mira, qué bueno, ¿no? Agendémoslo. ¿Esto por qué lo traigo acá? Porque si esto es así, requiere de políticas que contrarresten esta cuestión. Sí, si las empresas efectivamente tienen que ver con la inflación y yo quiero que las empresas ganen plata, pero que a los argentinos y a las argentinas les vaya bien, tengo que tener políticas
para esta cuestión. El Fondo Monetario no hablaba solo de la Argentina, hablaba en realidad de Europa en este informe. Es decir, ni siquiera es una exclusividad nuestra. Probablemente, y esto suelen preguntármelo con cierta habitualidad, probablemente las estructuras oligopólicas que ahora vamos a repasar no son exclusividad de la Argentina. Probablemente uno se sitúe en algún país europeo y encuentre también grandes oligopolios. Lo más probable también es que uno encuentre en los países europeos que no se resisten, como vamos a ver también acá, a las regulaciones del Estado, finalmente, a la hora de discutir precios. Permítanme hacer un paréntesis antes de ir a algunos datos. Uno dice, bueno, a Hernán le gustan las regulaciones, ¿sí? Y porque le gusta el Estado y bla, bla, bla. Entonces, es un desquiciado antilibertario. Ahora, yo quiero contarles una cuestión. La lógica de lo que ustedes vieron, por ejemplo, en el debate recientemente, donde el candidato libertario mencionaba que lo que asigna los recursos en la sociedad o que debería asignar los recursos de la sociedad es el mercado. ¿Sí? La ley de oferta y la demanda. La asignación de recursos es cuánta guita se queda cada uno, básicamente, ¿no? Cuando hablamos de asignación de recursos. Ahora, esa ley de oferta y la demanda que implícitamente cita el candidato, no sé si saben quién la creó. La creó un economista que se llama Marshall. Y Marshall dice, bueno, en un mercado, en cualquiera de los mercados, supongamos en el mercado de bienes de alimentos. Fantástico, bueno, listo. Para hacer determinado producto, las empanadas esas maravillosas que comimos, hace un ratito, vos tenés la oferta y la demanda. Y hay un punto donde se cruza, ¿no? Y ese es el punto de cantidad de producción y precio. Listo, y así tiene que ordenarse, ¿no? Y se corrige automáticamente solo. Ahora, Marshall, ¿vieron que a veces en un pasaje, cuando compras alguna cosa para viajar, o en general, siempre hay una letra chica? A veces uno no la lee y se come alguna cosita. Bueno, la letra chica de Marshall es esta que ven acá. Marshall dice, eso funciona si pasan estas cosas que dice acá. ¿No? Entonces dice, tiene que haber un montón de compradores. Sí, somos un montón, fuimos un montón. Ahora, tiene que haber también una cantidad significativa de vendedores. Es decir, la oferta tiene que estar también atomizada al punto tal, dice el propio Marshall, que ninguno pueda intervenir sobre el precio. Y acá tenemos un problema. Segundo, homogeneidad del producto, cosa que no sucede. Acceso al mercado. Conocimiento de toda la información del producto que yo compro. Esto es muy importante. Esto es muy importante, porque yo voy al supermercado, bueno, ahora con los octógonos y qué sé yo, algunas cosas se empiezan a corregir. Ahora, te venden cualquier cosa y te dicen que es maravilloso y vos vas y compras y resulta ahora ves los octógonos y decís, pará, tuve 10 años tomando esto y resulta que no era bueno. Fíjense cómo en la propia teoría de Marshall de la ley de la oferta y la demanda no se cumple esto. ¿Y por qué lo traigo a colación? Porque la verdad que estas discusiones que yo quiero plantear deberían hacerle ruido a los propios libertarios. Bien, a un libertario debería preocuparle que la Argentina tiene una estructura oligopólica en su dinámica de funcionamiento. Y debería decir, es cierto, yo puedo creer que el Estado no tiene que intervenir en la dinámica económica, pero si pasa esto, porque si no pasa, sí tiene que hacerlo. Bueno, habrán escuchado que no les preocupa mucho. Ahora sí, quiero mostrarle algunos datos de por qué esa estructura oligopólica distorsiona la dinámica de la economía argentina. Son datos oficiales, relevados igual por Flaxo y están puestos de esta forma. Son del año 2001-2012, no importa igual, no viene al caso. Es el porcentaje de exportaciones que realiza, del total de las exportaciones, ¿cuántas realizan las primeras 200 firmas, las primeras 200 empresas? ¿Bien? Fíjense, si yo tuviese que trazar una línea, está más o menos en el 70%. Es decir, solo 200 empresas exportan el 70% de todo lo que exportamos en la Argentina. ¿Cuál es el correlato de esto? Que esas 200 empresas embolsan los dólares. Entonces ya el problema
de la restricción externa de los dólares que no tengo, lo tengo que discutir con 200 empresas. ¿Bien? No es que lo discuto con miles. En la Argentina los registros de empresas con empleados son más o menos 35.000. Más o menos. ¿No? Es decir, agréguenle algunos más, deben ser 50.000 empresas mínimo. O sea, 200, ¿cuánto es? El 0,1%. Manejan prácticamente todos los dólares de las exportaciones de la Argentina. ¿Bien? Si voy al mercado de cereales, miren, 1, 2, 3, 4, son las primeras 10. Sí. Las primeras 10 tienen el 92% de las exportaciones de cereales. Tienen los nombres ahí. Cargill, Costco, Bunge, ¿no? Si voy a oleaginosas no es muy distinto, baja un poquitito, 87%, 86%. ¿No? Fíjense los niveles de concentración, de nuevo. Cuando yo discuto los dólares, discuto con 200 empresas. Y si me enfoco un poco más, discuto con 10 empresas. Con 10 empresas, que son las que me condicionan a la hora, entre otras cosas, de fijar el precio. Aceite de subproductos, peor aún, el 98% lo concentran las primeras 10 empresas. Si ustedes se fijan, son las mismas, ¿no? Es decir, Cargill está acá y está acá. Están las tres. Bunge lo mismo, ¿no? Y además, en nuestro país, si faltaba, vimos el mercado de divisas, vimos el mercado de exportación de granos, ¿no? Acá vemos el mercado de la distribución. Fíjense, no están los datos por ventas porque no son datos públicos, pero si ustedes se fijan, 6 grandes supermercados, ¿no? Plataformas de supermercados, concentran de nuevo la amplia mayoría de las bocas de expendio que tiene nuestro país o que existen en nuestro país. Los datos lamentablemente no están actualizados, esto debe tener 4 o 5 años, no debe haber cambiado sustancialmente, al menos en las empresas, ¿sí? Quizás las bocas de expendio se multiplicaron las más pequeñas, entonces quizás en cantidad son más, pero en términos generales tenés un nivel de concentración fenomenal, ¿no? Entonces, producción de grano tenemos quilombo, vamos a ver ahora en la industria tenemos quilombo y en la venta tenemos quilombo. Quilombo me refiero a niveles de concentración elevados, ¿no? Me corro un segundo de los alimentos. Si me voy, por ejemplo, a insumos difundidos, aunque me corro poquitito, porque en realidad yo estoy acá tomando esta botellita de agua y esto tiene una botellita que es de PET. Fíjense el PET. ¿Quién lo hace? Una sola empresa. Con lo cual, yo tal vez pago más caro esta botellita de agua solo porque a DAC América se le ocurrió aumentar el precio del PET. Y como es ella sola, hace lo que quiere, básicamente, ¿no? Con lo cual, acá tenemos envases, ¿no? Y acá sí, quizás lo más ilustrativo. Ustedes van al supermercado, entonces entran a la góndola, ¿no? Y miran así en la góndola. Y entonces van a la góndola de fideos y dicen, bueno, hay un montón de marcas y miran, ¿no? Dicen esta, la otra, me gustan los Matarazzo, me gustan los Lucchetti, ¿no? Qué sé yo, me gusta el Manera. Bueno. Matarazzo ostenta el 33% del mercado, Lucchetti el 25%, Don Vicente el 11%, Favorita el 4%, Lucchettini algo más del 5%, Manera el 0,5%. Entre todas el 80%. Todas son de Molinos Río de la Plata. Todas son de Molinos Río de la Plata. Entonces, cuando uno mira la góndola y cree que están compitiendo entre ellas, es absolutamente falso. Una marca será un poco más barata para que la compres igual, la otra será un poco más cara para que la compres igual. Tal vez ni siquiera hay sensiblemente diferencias entre los fideos o la calidad. Y todo va a las arcas de Molinos Río de la Plata. Bien. ¿Qué creen que pasa cuando a Molino se le ocurre que de repente tiene que aumentar los precios? ¿Por qué? Bueno, pues dólar blue. O lo que quieran. De nuevo, pongan lo que quieran allí. ¿No? Bueno, pasa esto. Que finalmente tu sueldo que se lo come la inflación no es el almacenero de la vuelta de mi casa. El almacenero de la puerta de mi casa le pasan dos cosas. Es tomador de precios. ¿Esto qué significa? Que viene Molino Río de la Plata y le dice, mira, esta es la lista de precios ahora. No, pero esta es la lista de precios. ¿No? Y
Además, y esto es una cosa que habitualmente no se discute en la Argentina, porque en esa discusión, ¿qué pasa? Bueno, tal vez el almacenero se da vuelta y aumenta los precios, porque dice, bueno, listo, aumenta los precios, ¿no? Ahora, y finalmente es una discusión, si querés, de capital-trabajo, ¿no? La inflación, antes que nada, es un mecanismo de transferencia de ingresos. Si cuando yo te aumento el precio, me quedo con un cacho de lo tuyo. Así de sencillo. Entonces, sobre todo eso. Ahora, si supongamos que adicionalmente, además de aumentarle los precios, Molino le dice, mira, ¿sabes qué? Necesito que los productos, vos me lo estabas pagando a un mes, a 30 días, me lo tenés que pagar en efectivo, con la inflación que tenemos. ¿Se imaginan? O el nivel de tasa de interés que tenés. Es decir, es un sobrecosto que se carga el almacenero y que ensancha la rentabilidad del empresario oligopólico. El almacenero no se puede parar de mano y decirle, no, ¿sabes qué? Ahora quiero que te voy a pagar a 2 meses. No le entrega más, Molino. ¿Y a quién le pide si es el único? ¿Se entiende cómo funciona? Ustedes deben conocer las Marías. Las Marías le arma a la distribuidora el pedido. Le dice, mira, va esto, va entre paquetes. No lo armás vos. Los libertarios, que les encanta la libertad, no les preocupa esto, ¿no? Si yo no puedo pedirle más o menos lo que quiero, pero si me quieren encajar mate cocido, y yo le digo, no, mate cocido no, adentro del mate cocido, aunque duerma en la alacena. Bien, también es un mecanismo de discusión de rentabilidad. También es un mecanismo de discusión de rentabilidad. Y podría seguir, miren, en productos de cuidados del hogar, ¿no? Unilever ostenta el 55%, entre 4 empresas tienen prácticamente el 80% de todo lo que tiene que ver con cuidados del hogar. Les resumo, ahora seguimos, pero les resumo en general. Ustedes cruzan la puerta del supermercado y el 75% de todo lo que está en el supermercado que refiere a productos de consumo masivo, hablo de alimentos y artículos de limpieza e higiene personal, son solo 20 empresas. ¿Escucharon bien? El 75% de todo lo que está en el supermercado lo hacen 20 empresas. 20 empresas. Si me meto, por ejemplo, en jabón para la ropa, solo una empresa, el 82% de la concentración. La leche, 73% solo Mastelones. Sancor le quedó un poquitito, un 15%, ¿no? Si me meto en los yogures, el 80% le quedó a Danone, que por cierto es el mismo dueño, ¿no? Algo parecido en los postres. Bueno, acá nos corremos un poco de alimentos, pero para mostrarles que en prácticamente todos los sectores, miren harina, ¿no? También, entre 2 tienen prácticamente el 60% del mercado. Y esto significa discusiones de precios de la harina, pero todo lo que viene después, galletita, fideo, pan, ¿no? Bueno, básicamente esta es la discusión que está en el centro de la escena y que cuando uno plantea regulaciones, los formadores de precio básicamente actúan en consecuencia. Y quiero ponerles, me adelanto un segundito, ahora vuelvo, pero quiero ponerles estos 2 ejemplos que tal vez no los recuerdan. Hacia finales del año pasado pasa una cosa muy particular. Se intenta controlar los precios, ¿sí? Con una nueva relanzamiento del programa Precios Justos, con una característica diferencial que a mí siempre me había parecido muy interesante, que era una especie de palo y zanahoria. ¿Cuál era la lógica? Bueno, mira, tengo pocos dólares, entonces vamos a hacer una cosa. Si vos no me aumentás los precios, yo te voy a dar los dólares para que compres los insumos que necesitas para la producción. Fantástico. Y si aumentás los precios, no tenés dólares. Andá al mercado paralelo. Total, ya me aumentaste los precios, maestro. ¿Bien? Bueno, hasta ahí todo bien. El problema fue finalmente la sequía, que te eliminó la zanahoria, te quitó la zanahoria de esa propuesta. Pero en el mientras tanto, eso fue hacia noviembre, hacia octubre del año pasado. Noviembre la inflación fue del 4,9, en diciembre fue del 5,1, 5,2. Ahora, ¿qué pasó en diciembre de ese año? Estas dos cosas que están viendo ahí.
El ministro le pide a los gremios, básicamente alimentación, que controlen los precios dentro del proceso de formación, es decir, dentro de la fábrica. Le pide a los camioneros, al gremio de camioneros, que controlen el precio en la distribución, ¿sí? Cuando voy con el remito, que no se hagan lo vivo y me manden la mitad y ese tipo de cuestiones. Y pasan estas dos cuestiones que están viendo allí en pantalla. Primero viene Lilita Carrió y los denuncia, ¿no? Denuncia a los camioneros, a los funcionarios, bla, bla, bla. Y en paralelo, y esto para mí fue paradigmático de la etapa que estamos viviendo en nuestro país, fue que en ese momento el candidato a presidente Horacio Rodríguez Larreta, aunque todavía no estábamos en campaña, puso un 0800 para que vos denuncies al que te controlaba precios. ¿Escuchan bien? Puso un 0800 para que denuncies al que te cuidaba el bolsillo. Es un montón, dirían los pibes. Es un montón. Porque, si querés, la estigmatización de aquellos que controlábamos precios, eso ya no era tan novedoso. Eso no era novedad. Ahora, ir más allá y cuestionar al que controla precios, básicamente le está diciendo a la sociedad, no tenés que vivir en una sociedad donde haya algún tipo de regulación. ¿Bien? Y ustedes saben bien que la ley de la selva o la ley del mercado finalmente asignan los recursos al que tiene más poder y dinero. Sencillo, bastante fácil de pensar, cualquiera lo puede pensar. Yo les ponía el ejemplo del almacenero contra Molino Río de la Plata. Quiero contarles una anécdota de algo que me pasó hace algunos años atrás, cuando se lanza el programa Precios Cuidados. Yo vivo en San Martín, pegado a la capital. Y voy al Coto, al supermercado cercano a mi casa, a controlar precios. Bueno, vienen 2 o 3 personas ahí, medio que no, que sí, bueno, me dejan controlar precios y demás. Voy por las góndolas, me acompañan, todo un poco intimidante, pero hicimos el control de precios, faltaban cosas. Pasaron 2 cuestiones. Primero, gente que estaba por ahí me decía, acá a la vuelta falta la harina. Es decir, había una reacción, ¿no?, popular, que nosotros no somos responsables de la inflación y tenemos que hacer esa tarea. Ahora, es una herramienta fantástica que la gente tenga conciencia de que lo están perjudicando cuando aumentan los precios, iba a decir otra cosa. Con lo cual, primera cuestión. Y la segunda, pasó un par de días después. Me fui, hicimos el informe, lo mandamos a la Secretaría de Comercio. Vuelvo a los 3 o 4 días, cruzo la puerta del supermercado del Coto y viene el gerente y me dice, hola Hernán, ¿cómo estás? Yo no lo conocía, ¿qué tal? Sí, controla lo que quieras, me dice. Está todo. Tienen la orden de reemplazar primero lo de precios cuidados. Está todo. Y es más, anda a los 3 cotos de San Martín y vas a encontrar que están todos. Una revisión me significó. Una ida al supermercado. A mí me han acusado hasta de prehistórico, pero yo creo en los controles territoriales. La Argentina no funciona, lo hablábamos hace un ratito, cuando estábamos comiendo, no funciona con incentivos. Lamentablemente funciona bajo tensión, al menos por ahora. Funciona bajo tensión. Y hay ganadores y perdedores, porque esto de creer que en la inflación todos perdemos es mentira. En la inflación no todos perdemos, sino que siempre hay alguno que gana. A ver si puedo mostrarles esto. ¿Ah, sí? Ok. Miren esto. Lo que decimos todos los días, que son las oportunidades. Qué lástima. Por otro lado, sabemos que es un país, no digo un país fallido, pero cerca de serlo. Somos un fracaso si miramos la brecha que hay entre lo que somos y lo que todo el mundo imaginó hace 70, 80. Yo quiero ser un poquito disruptivo respecto a lo que decimos todos los días, que son las oportunidades. Por otro lado, sabemos que es un país, no digo un país fallido, pero cerca de serlo. Somos un fracaso si miramos la brecha que hay entre lo que somos y lo que todo el mundo imaginó hace 70, 80 años que íbamos a hacer. Entonces, quizás sean las oportunidades, las tantas oportunidades que tenemos, que sean el problema. Recuerdo a un expresidente que dijo que estamos condenados al éxito. Yo le preguntaría a cualquiera de ustedes si creen que estamos condenados al éxito o que más bien estamos condenados al fracaso. Yo espero que no estemos condenados al fracaso, pero si tuviera que hacer una apuesta, no sé si me inclino más porque estamos condenados al fracaso que al éxito. El país tiene que tener una estrategia, tiene que tener un rumbo claro.
Y si hay un país que yo creo que claramente no tiene un rumbo claro, es la Argentina. Pero claramente la Argentina, en muchas decisiones uno ve que no se toman las decisiones correctas por tener un modelo de país en la cabeza de los argentinos mucho más, yo no diría, en el medio entre el capitalismo y el comunismo. El comunismo yo lo defino como que el Estado es el dueño de los medios de producción. Y yo le doy una pregunta a Brown. ¿Qué hace la anónima con la inflación? Remarca precios todos los días. Bueno, les hicimos escuchar toda la primera parte, pero era finalmente para escuchar en el final. Que deja los dedos marcados, diría, ¿no? Como dirían en el barrio. Deja los dedos marcados. Es decir, está claro que evidentemente hay una política. La Anónima es uno de los principales supermercados de la Argentina, que básicamente remarcan para ganar plata, ¿no? Y que lo hacen arbitrariamente, en buena medida. Y para cerrar, quería mostrarles un poco algunos datos. En estos datos, por ejemplo, está la Anónima. ¿Esto qué es? Las primeras 500 empresas de la Argentina, el valor de ventas por año, en dólares. Miren, el promedio, acá hay dos cosas para ver. Primero, que siempre les va bien, 250.000 millones de dólares por año venden las principales 500 empresas de nuestro país. Escuchan bien, 250.000 millones de dólares por año, aproximadamente. La segunda es que les ha ido mucho mejor entre 2012 y 2015 y no entre 2016 y 2019, lo cual es una gran paradoja. Y la tercera, agrego una tercera, que es que si miran el 2020, en plena pandemia, igual les fue bien. Vendieron solo 156.000 millones de dólares, ¿no? Acá lo tienen en otro dato comparado que también me parece interesante porque ustedes deben haber escuchado. Brown probablemente en esa conferencia en algún momento lo debe haber dicho, los impuestos son muy altos, ¿no? Y no podemos vivir con los impuestos. Bueno, fíjense, 10%. ¿Bien? 10%. La presión que reciben las grandes empresas sobre sus ventas es 10%. No es ni 30, ni 50, ni 120, como dicen. 10% de las principales 500. Es más, si uno releva los balances de las primeras 10, no es ni el 10%, es entre el 3 y el 4%, con toda la furia. Bueno, en definitiva, la idea y el objetivo, como habrán podido notar, era poner sobre relieve este aspecto de la dinámica que básicamente se ve reflejado sobre todo en el segmento de los alimentos. Ahí vimos algunos ejemplos. Nosotros con CEPA publicamos un informe donde da cuenta de todos los sectores de la actividad económica, pero particularmente del sector alimentos y rubro por rubro. Y ustedes, y me animo a desafiarlos que elijan lo que quieran. ¿Qué quieren? Cerveza, van a encontrar oligopolio. Caldo, van a encontrar oligopolio. Yerba, van a encontrar oligopolio. Elijan lo que quieran y van a encontrar un oligopolio detrás. Lo cual hace, primero, o tiene, primero, efecto sobre precio y segundo, tiene también o le da herramientas para transferir los costos al resto de los eslabones. Y en tercer lugar, permite, además, que siempre les vaya bien. Que siempre les vaya bien. Y una cosa que dice un economista que a mí me gusta mucho, Eduardo Basualdo, que es desengancharse del ciclo económico. Y con esto termino. ¿Qué es esto? Que puede ser, y de hecho es, que a nosotros nos vaya mal, que nuestro salario caiga. Sin embargo, como vimos recién en las placas finales, a estos sectores siempre les va bien. Tienen herramientas para escabullirse de los controles y las regulaciones y con eso mejorar su tasa de rentabilidad. Por eso necesitamos, por eso hay que pensar, por eso hay que avanzar en una estructura de Estado que considere esta cuestión. En algún momento a mí me ofrecieron ser secretario de Comercio, no viene al caso contar la anécdota, pero entre las cosas que proponíamos, y creo que es un momento para reflotar varias de estas cuestiones, nosotros decíamos, la Secretaría de Comercio tiene que ser federal, porque si no se discute solo lo que podés hablar con las grandes plataformas de supermercado y lo demás no.
Tiene que tener inspectores en territorio, no puede tener 20 inspectores, no puede ser eso. Y tercero, hay que desdoblarla, como la Secretaría de Comercio de Estados Unidos, para que nadie se ponga nervioso, que es un monstruo, es gigante, ¿eh? No es así chiquita, es gigante. Y que tiene distintas áreas, porque nuestra Secretaría de Comercio discute aluminio en un lugar y al lado discute tomate. ¿Qué tiene que ver? Entonces, hay que tener efectivamente una estructura que permita esa discusión, que finalmente no es más ni menos que defender el bolsillo de los argentinos y las argentinas. Para esto se necesita decisión política, pero también que nuestro pueblo sea consciente de estas discusiones. Muchas gracias.